Buenos días, queridos hermanos. Comenzamos con este encuentro hoy, nuestra primera meditación sobre los misterios dolorosos del Rosario. Como sabéis, os hemos invitado a que durante estos 5 días de la Semana Santa meditemos cada día un misterio del Rosario, uno de los misterios dolorosos, no ya para prepararnos para las fiestas de Pascua, sino para entrar en ellas, ¿no? Entrar con Cristo en la muerte y así también resucitar con Él. Así que os invito a que nos acompañéis cada día. Tendremos un momentito de meditación sobre uno de estos misterios dolorosos del Rosario. Sobre todo os pido que oréis por mí, por toda la comunidad, por toda la parroquia, por todos los que más lo necesitan. Espero que el Señor me inspire, que Él ponga en mi boca aquellas palabras que quiere que yo diga para vosotros, para que a través de este servicio mío, pobre, podamos todos tener un encuentro con el Señor en esta Semana Santa. Cuentan que cuando Santo Domingo se preparaba para dar un sermón sobre el Rosario, estando en oración, de pronto se le apareció la Virgen y le dijo: Domingo, lo que tú has preparado seguro que está muy bien, pero toma, he preparado yo algo mejor, ¿no? Y Santo Domingo dio los sermones que la Virgen le había preparado. Pues ojalá que también la Virgen me ayude para que podamos con ella meditar estos misterios y vivirlos, contemplarlos. San Juan Pablo II, en la carta que escribió sobre el Sagrado Rosario, sobre el Santo Rosario, nos explica lo que es contemplar los misterios. Dice que contemplar se podría explicar en 5 modos. Contemplar los misterios del Rosario es recordar, primero, recordar la obra de Dios, hacer presente, hacer memorial de lo que Dios ha hecho en nuestra vida a través de Jesucristo. Primero, recordar. Segundo, comprender, interiorizar. Decía el Evangelio que María guardaba todas estas cosas en su corazón, ¿no? Pues hacer que entren en nosotros esos misterios, esos acontecimientos. Ser configurados, la tercera cosa que significa contemplar estos misterios. Dejar que estos misterios, que estos acontecimientos nos transformen, nos configuren a imagen de Cristo. Cuarto, es rogar, a través de estos misterios, pedir a nuestro Padre, a través de la intercesión de María, que Dios nos dé un espíritu de hijos, siguiendo las huellas de Jesús. Y por último, es anunciar a Cristo con María. A través de la meditación de estos misterios, de contemplar estos misterios, estamos anunciando a Cristo con María. Pues vamos a comenzar este momento de meditación con una oración. Te bendecimos, Padre Santo, Rey Eterno, por el amor que nos tienes, por este tiempo que iniciamos, esta Semana Santa en la que entramos. Tú, Señor, que nos has estado preparando durante toda la Cuaresma, que has estado llamándonos a conversión. Te pedimos que ahora podamos ver los frutos de este tiempo, podamos encontrarnos contigo, experimentar la vida que viene de ti, que, Señor, acompañando a Cristo a través de estos misterios dolorosos y los misterios gloriosos, podamos resucitar con Cristo, morir al pecado, morir a nuestras esclavitudes, morir a todo aquello que nos aleja de ti y recibir una vida nueva. A ti te lo pedimos por la intercesión de María, nuestra Madre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a meditar estos misterios dolorosos, pero antes de comenzar
hablar de este primer misterio, quisiera recordaros una cosa. Cuando hablamos de meditar los misterios dolorosos, muchas veces tenemos el peligro de centrarnos en cuánto sufrió Jesús físicamente, en los dolores físicos, en cuánta sangre derramó, en cuántos golpes recibió. Ciertamente es aterrador, ¿no?, ver el dolor físico que sufrió Jesús. Pero cuando meditamos los misterios dolorosos, sobre todo estamos meditando la revelación que Cristo nos ha manifestado, que es la revelación del amor del Padre. No estamos intentando entrar de un modo sentimental en lo que sufrió Jesús, sino estamos llamados a meditar de un modo espiritual el significado, como decíamos antes, y los frutos que esa pasión ha traído para nosotros. Jesús, a través de esa pasión, nos ha dado una vida nueva. Meditar esa pasión significa descubrir que podemos también recibir nosotros un modo nuevo de enfrentar la realidad, de enfrentar nuestros combates, de enfrentar nuestros sufrimientos en Cristo, ¿no? Entonces, vamos a intentar con este espíritu comenzar hoy la meditación de este primer misterio doloroso, la oración de Jesús en el huerto. Vamos a escuchar lo que nos dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, de los versículos del 36 al 39. Dice: entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní y dice a los discípulos: sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dice: mi alma está triste hasta el punto de morir, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Dice el Papa Juan Pablo II, comentando los misterios dolorosos, que el itinerario meditativo se abre con Getsemaní, donde Cristo vive un momento particularmente angustioso frente a la voluntad del Padre, contra la cual la debilidad de la carne se sentiría inclinada a rebelarse. Allí Cristo se pone en lugar de todas las tentaciones de la humanidad y frente a todos los pecados de los hombres, para decirle al Padre: no se haga mi voluntad sino la tuya. Este sí suyo cambia el no de los progenitores en el Edén. Escuchamos, dice el Papa San Juan Pablo II, que Jesús, entrando en el Getsemaní, entra en todas las tentaciones de la humanidad y frente a todos los pecados de los hombres. Jesús fue tentado al principio de su ministerio y dice el Evangelio que tras las 3 tentaciones el demonio lo dejó hasta el momento, hasta el siguiente momento en el que tendría que tentarlo. Este es el momento en el que Jesús enfrenta la tentación de la angustia, del miedo, ¿no? Jesús, que es verdaderamente Dios, es verdaderamente hombre, y ha unido en su ser el amor total de Dios con la debilidad verdadera del hombre, ¿no? Jesús no era solamente Dios con una apariencia humana. Jesús era verdaderamente hombre y la Iglesia nos enseña que tenía una voluntad humana, además de una voluntad divina. Y esas 2 voluntades estaban en comunión perfecta, pero seguía teniendo una voluntad humana y esa voluntad humana tiene que enfrentar la angustia que enfrentamos tú y yo, ¿no? La angustia del miedo, el demonio que viene
siempre a ponernos delante el miedo del sufrimiento que está por llegar, ¿no? ¿Cuántas veces, ¿no? Vivimos paralizados por aquello que todavía no ha llegado, ¿no? Ya estamos asustados, porque mañana nos vamos a quedar sin dinero, ¿y si mis hijos se enferman? ¿Y si me llega el coronavirus? ¿Y si? ¿No? Vivimos paralizados. Y eso de veras que muchas veces nos hace vivir en una angustia ante algo que todavía no estamos viviendo. Jesús enfrenta esa angustia. Y enfrenta la angustia entrando en lo que es lo más absurdo. Él es la vida. Y Él, siendo la vida, sabe que está llamado a entrar en la muerte de no ser, ¿no? Y como ser humano experimenta este miedo que, como decía, es humano. Todo ser humano tenemos nuestros miedos. La persona que no tiene miedos es un loco, ¿verdad? Puede manejar a 300 millas por hora, ¿verdad? Con los ojos cerrados, no tiene miedo, ¿no? El miedo nos pone ciertos límites, nos recuerda que somos limitados. Pero cuando el miedo es aquello que decide nuestras acciones, entonces, como decía antes, nos quedamos paralizados. Y empezamos a no vivir ya, ¿no? Hay mucha gente que por miedo no puede tomar decisiones, por miedo a equivocarse, por miedo a qué hacer, ¿no? El miedo, dice la carta a los hebreos que el hombre por el miedo a la muerte estaba esclavo del demonio. El miedo es lo que nos hace pecar tantas veces. El miedo a no ser es lo que no nos deja amar, ¿no? Es que si me entrego, pierdo. Es que si cedo, me van a humillar. Es que si digo siempre que sí, me voy a quedar sin nada. No, hay un miedo que nos paraliza, que nos incapacita para ser libres, para ser felices, para amar. Y Jesús enfrenta ese miedo, el miedo que tú y yo tenemos cada día, de amar sin límites, de perdonar sin límites. Ese miedo, Jesús lo enfrenta, el mismo miedo que hizo a Adán y Eva decir no, lo decía el Papa en la carta, ¿no? Ese sí de Jesús cambia el no de los progenitores de Edén. Adán y Eva dicen que no por miedo a no ser felices. Por eso le dicen a Dios, no, nosotros elegimos, porque si no, no vamos a ser felices, ¿no? Jesús dice sí al Padre, porque frente a ese miedo, el miedo a sufrir, el miedo a no ser nada, el miedo a ser humillado, el miedo a ser destrozado, el miedo a perder la vida, el miedo a la soledad, frente a ese miedo, Jesús responde con la confianza. Lo contrario del miedo es la confianza filial. Papá, Padre, si es posible. Dice Abba, Abba. Jesús llama a Dios Padre, Papi, Padrecito. No Padrecito. Papito, papá. Decimos, en hebreo dicen papá. Abba. Es el modo tierno de que los niños tienen para llamar a su papá. Papá, si es posible que pase de mí este cáliz. Papá, confío en ti. Jesús está diciendo, en medio de su combate, en medio de su miedo, Jesús confía en su Padre y le dice que sí. Esa es la victoria de Jesús, que frente al miedo responde con la confianza de hijo. Cuando tú y yo venceremos nuestros miedos, cuando podamos recibir un espíritu de hijos de Dios. No podemos nosotros vencer nuestros miedos solos. Nuestro miedo a amar, nuestro miedo a entregarnos, nuestro miedo a perdonar. Tú y yo no podemos. Necesitamos recibir un espíritu de hijos que nos hace llamar también como Jesús. Abba, papá, confío en ti. A ti me entrego. Entrego mi voluntad. Toda mi voluntad, Jesús, entrego toda su voluntad humana al Padre, ¿no? Y al entregarle nuestra voluntad,
estamos venciendo, estamos siendo libres. Al renunciar a nuestra voluntad es cuando vencemos. Dicen los padres del desierto que cuando la voluntad muere resucita la humildad, ¿no? Entregar nuestra voluntad es vencer, vencer al miedo, vencer a todo aquello que nos paraliza, a todo aquello que nos destruye, ¿eh? En Cristo. Por eso, cuando hacemos oración, ¿qué hacemos? Cuando oramos con este misterio del rosario que estamos diciendo, Señor, dame un espíritu de hijo, para que yo también pueda decir, papá. Dice la carta a los Hebreos, dice así en el capítulo 5, versículo 7, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas, al que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente. Con clamor y lágrimas pidió y fue escuchado. Alguno podría decir, bueno, ¿cómo que fue escuchado? Si Jesús murió. Es el gran misterio, hermanos. Dios escucha a su Hijo porque le da la victoria sobre la muerte, no porque le hace evitar la muerte, sino porque le hace vencer la muerte. Cuando estamos pidiendo con este misterio, estamos pidiendo a Dios que nos haga vencer con Él. No que nos evite los sufrimientos, no que nos quite el cáliz, sino que se haga su voluntad, porque sabemos que su voluntad es que tengamos vida, vida en abundancia. Por eso es tan importante entrar en la oración, porque esa oración nos va conformando a nosotros, va conformando nuestra voluntad, va enseñándonos a ser hijos, a confiar en nuestro papá. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que este combate y esta victoria solo son posibles con la oración. Por medio de su oración, Jesús es vencedor del tentador, desde el principio y en el último combate de su agonía. Pues que el Señor nos permita, a través de este misterio, abandonarnos totalmente a nuestro Padre, aprender de Jesús, a descubrir que tenemos un papá que nos ama, que nos quiere y que está con nosotros. Él es nuestro consuelo. Dice el Evangelio de Lucas que al final de la oración de Jesús en el huerto, los ángeles vinieron a consolarlo. También el Señor nos consolará en medio de la angustia, si entramos en la tribulación, apoyados en nuestro Padre, confiando en Él de todo corazón. Nos vemos mañana para continuar con nuestra meditación. El Señor los bendiga a todos.